El Imperio de las Sombras por Mr. Screamington. El pequeño pueblo de montaña permanecía en calma aquella tarde soleada de verano. Sin previo aviso, el cielo comenzó a oscurecerse en pleno mediodía. Los aldeanos miraron hacia arriba con desconcierto. El sol se apagaba detrás de la luna en un eclipse imposible de predecir. En cuestión de minutos, la luz diurna se transformó en penumbra fantasmal. Un silencio antinatural se apoderó del valle, solo roto por el murmullo asustado de unas cuantas voces rezando. Nadie en el pueblo esperaba un eclipse aquel día. Algunos ancianos se santiguaron murmurando que era una mala señal. Las aves cesaron su canto repentinamente y los perros aullaron inquietos, como presintiendo un peligro invisible. Dentro de la pequeña iglesia de adobe, el sacerdote encendió apresurado varias velas en el altar, intentando traer consuelo ante la repentina oscuridad. Pero la fría penumbra persistió afuera, inmóvil y opresiva, como el preludio de algo siniestro que estaba por despertar. Esa misma noche, tras la caída del sol, la inquietud caló hondo entre los pobladores. La oscuridad parecía más densa que de costumbre, como si el eclipse hubiese dejado un residuo de tinieblas en el aire. Un granjero llamado Diego salió con una linterna de aceite para revisar sus animales y regresó pálido, balbuceando sobre una figura negra de pie junto al granero. Juraba que aquel ser, alto y delgado como un poste, no tenía rostro ni rasgos distinguibles. Era una silueta humana compuesta únicamente de sombra. Al principio, algunos desestimaron la visión de Diego, atribuyéndola a los nervios tras el eclipse. Pero conforme avanzó la noche, otros vecinos reportaron lo mismo. Se veían formas oscuras moviéndose entre los árboles al borde del pueblo, observando silenciosamente desde los rincones a donde la luz de las lámparas no alcanzaba. Los aldeanos comenzaron a llamarlos las sombras, susurrando el nombre con temor creciente. Cada vez que alguien alzaba una lámpara, las figuras se desvanecían entre las penumbras, solo para reaparecer más lejos, esquivas pero indudablemente acechantes. Pronto quedó claro que aquellas entidades no se conformaban con rondar en la oscuridad. Buscaban algo más. Una madrugada, los gritos desgarradores de Mateo, el herrero del pueblo, rompieron el silencio. Sus vecinos lo encontraron tambaleándose en la plaza, con los ojos perdidos y la voz ahogada. Entre balbuceos aterrados, Mateo alcanzó a susurrar que algo se le había metido en el cuerpo. A la luz temblorosa de varias antorchas, todos pudieron verlo. Una sombra líquida y oscura se movía bajo su piel, recorriéndolo como un veneno vivo. Los aldeanos reaccionaron rodeándolo con faroles y antorchas, desesperados por ayudarlo. Al primer rayo del amanecer, la criatura parasitaria dentro de Mateo soltó un alarido inhumano. Una masa negra y amorfa salió expulsada de su boca y sus ojos, retorciéndose en el aire antes de desintegrarse bajo la luz del sol naciente. Mateo cayó al suelo, libre pero exhausto, con la mirada aterrada de quien ha sentido la muerte rozarle el alma. Fue entonces cuando comprendieron la verdad. Aquellas sombras eran parásitos que buscaban apoderarse de los cuerpos humanos para protegerse de la luz y extender su imperio más allá de las tinieblas. Tras comprender la amenaza, el pueblo entero se organizó para combatirla de la única forma posible, con luz. Cada anochecer, las ventanas de las casas brillaban con decenas de velas y lámparas de aceite. Los vecinos improvisaron antorchas en las calles y hogueras en la plaza central, de modo que no quedara rincón sumido en tinieblas. Familias enteras velaban juntas, turnándose para mantener las llamas vivas hasta el amanecer. El cansancio hacía arder los ojos, pero nadie se atrevía a descansar plenamente. Bastaba un parpadeo más largo de la cuenta para que una vela se apagara y la oscuridad encontrara un resquicio por donde colarse. Las noches se volvieron un asedio silencioso y opresivo. Afuera,
Más allá del círculo titilante de luz, se intuían las presencias de las sombras, aguardando con paciencia antinatural. Ojos insomnes escrutaban constantemente los alrededores, listos para avistar cualquier figura moviéndose entre la negrura. Más de una vez, un soplo de viento hizo parpadear una llama y un murmullo de pánico recorrió a los reunidos, que apretaban sus lámparas con las manos temblorosas. Sabían que su supervivencia pendía de un hilo de luz. Si ésta se extinguía, aunque fuera por segundos, las sombras caerían sobre ellos con hambre voraz. La noche más temida llegó con una furia inesperada. Un viento huracanado descendió de las montañas arrastrando nubarrones negros que ocultaron la luna y las estrellas. La lluvia azotó el pueblo con tal violencia que las hogueras chispotearon y se apagaron casi de inmediato. Las antorchas en las calles fueron derribadas por las ráfagas, sumiendo gradualmente al pueblo en sombras intermitentes. Los aldeanos, alarmados, corrían de un lado a otro intentando proteger las luces de sus casas, pero el agua se filtraba bajo puertas y ventanas, apagando velas una por una. Entre relámpagos cegadores y truenos ensordecedores, el pánico se desató. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, siluetas inhumanas aparecían más cerca, rodeando las casas indefensas. Un grito de terror se escuchó a lo lejos. La cabaña de la familia Morales acababa de quedar completamente a oscuras. La súbita oscuridad dio paso a un silencio mortal que erizó la piel de quienes lo oyeron. Desesperados, varios vecinos comenzaron a gritar una única instrucción salvadora. ¡A la iglesia! ¡Todos a la iglesia! Con las últimas lámparas parpadeando en sus manos y la lluvia calándolos hasta los huesos, los sobrevivientes se congregaron y corrieron por las calles inundadas hacia el antiguo templo de piedra en el centro del pueblo. A su alrededor, en la oscuridad, las sombras aullaban con voces que el viento parecía traer de todos los rincones, ansiosas por cerrar su trampa final. La pesada puerta de roble de la iglesia se cerró de golpe tras los últimos en entrar y fue asegurada con la barra transversal mientras todos contenían el aliento. En el interior del templo, decenas de velas y lámparas de aceite fueron encendidas y colocadas por los rincones, bañando con un resplandor trémulo las paredes de piedra. Hombres, mujeres y niños empapados se apiñaron en los bancos y el altar, tiritando tanto por el frío como por el terror. El sacerdote, con la voz quebrada, comenzó a rezar en voz alta un Padre Nuestro, intentando insuflar algo de valor en los corazones aterrados. Pero incluso dentro de la casa de Dios, el miedo persistía. Todos sabían que afuera, tras los muros, algo impío esperaba la menor oportunidad para colarse. Durante horas interminables, el viento y la lluvia golpearon los vitrales de la iglesia, acompañados de susurros y ruidos de arañazos en las paredes exteriores. Por momentos, entre el ulular del viento, se escuchaban voces conocidas llamando desde la oscuridad. Eran los timbres familiares de vecinos desaparecidos que imploraban ser dejados entrar. Un llanto infantil resonó diciendo: «¡Mamá, ábreme!», helando la sangre de una madre acurrucada junto a su hijo. La mujer lo abrazó con fuerza, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su cabello. Los aldeanos se miraban entre sí con angustia, negándose con un gesto a ceder ante aquellas artimañas. Sabían que no debían abrir, que las sombras mentían, imitando las voces de sus seres queridos perdidos. El interior de la iglesia, iluminado por las velas, ofrecía una frágil sensación de refugio. Sin embargo, la tensión era insoportable. Las llamas proyectaban figuras bailarinas en los muros, y más de uno apartó la mirada al notar que su propia sombra temblorosa parecía moverse con independencia, como burlándose de su impotencia. Nadie lo dijo en voz alta, pero muchos evitaban sostener la mirada de sus vecinos demasiado tiempo.
temiendo descubrir en alguno de ellos esa expresión vacía y ajena que delataba a un cuerpo tomado por las sombras. Dentro de aquellos muros sagrados, el pueblo esperaba la llegada del amanecer como a un salvador, aferrándose a la esperanza de que la luz del día ahuyentara definitivamente a la oscuridad circundante. El tiempo pareció diluirse en el interior de la iglesia. No había forma de saber cuánto faltaba para el amanecer y las velas comenzaban a consumirse. Una a una, las pequeñas llamas fueron muriendo tras horas de lucha, reduciéndose a charcos de cera líquida. Los rostros cansados observaban con angustia la última vela que quedaba, su llama vacilante proyectando sombras alargadas en las paredes abovedadas. Aquella pequeña luz, último baluarte contra la oscuridad, titilaba desesperadamente, aferrándose a cada gota de cera que le quedaba. La última vela parpadeó y se apagó, dejando la iglesia sumida en una oscuridad absoluta. Un silencio sepulcral se extendió por la nave, roto únicamente por el repentino redoble de los corazones ateridos. En esa negrura infinita, algo crujió suavemente entre los bancos de madera, seguido de un suspiro largo y antinatural que no provenía de ningún pecho humano. Nadie se atrevió a moverse ni a pronunciar palabra. El terror los mantuvo inmóviles, con la certeza de que no estaban solos en la oscuridad. Afuera, la tormenta finalmente había cesado y un tenue brillo comenzaba a insinuarse en el horizonte detrás de las nubes. Pero dentro de la iglesia, la verdadera noche apenas comenzaba.